La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Diputada Esther Quintana Salinas, muy buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Con muchísimo gusto, don Juan, muy buenos días, saludo a su equipo, ya sabe que siempre es un honor para mí que me dé este espacio, pues para estar en comunicación con su auditorio. Gracias, diputado, y bueno, pues para que nos hable sobre la reforma que pone límite a la deuda de los estados. Ese es el primer tema. El segundo, la reticencia de los legisladores a transparentar sus declaraciones luego de que la semana pasada Excelsior dio a conocer que solamente 4 de los 628 legisladores presentaron sus 3 declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. Pero en primer término, coméntenos sobre esta reforma que pone límite a la deuda de los estados. ¿Va en serio? ¿Confiamos los ciudadanos que ahora sí se va a cumplir, o hasta qué punto pudiera llegar a ser una simulación más? Con muchísimo gusto, don Juan. Bueno, se trata de un asunto muy importante, esta reforma constitucional que aprobamos el pasado jueves, y que estriba precisamente en adicionar 5 artículos de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Empiezo por el artículo 25, en el que se adiciona un segundo párrafo que establece que el Estado debe de velar por el cuidado de la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, coadyuvando con esto, obviamente, para generar condiciones para el crecimiento económico y el empleo. Este principio debe de ser seguido por los 3 órdenes de gobierno, o sea, federal, estatal y municipal. Y algo muy importante, y lo subrayo, considerando en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, lo que van a hacer, así como los planes estatales y municipales. Esto con la finalidad, don Juan, de que no se hagan compromisos incumplibles ni que estén más allá de la capacidad de la hacienda pública y de la economía nacional. Ese es el 25. En el artículo 73 se otorga una facultad al Congreso de la Unión para dar bases por las que el titular del Ejecutivo podrá celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Se faculta al Congreso también para aprobar esos empréstitos, reconocer y pagar la deuda nacional y de esta forma transparentar y fortalecer la hacienda. Se establecen también en este 73 las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. ¿Cómo? Poniendo límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno pues van a poder afectar sus participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan. Se les obliga también a dichos órdenes de gobierno a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente. También se abre un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda y las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan estas disposiciones. También en este mismo 73, don Juan, con el objetivo precisamente de robustecer las facultades del Congreso de la Unión, se crea una comisión legislativa bicameral que estará encargada de analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, emitir, si hay lugar, observaciones que estime pertinentes, incluso dentro de los periodos de receso del Congreso de la Unión. También se adiciona una fracción, la 39ª U, que faculta al Congreso expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas. El 79, don Juan. Aquí se reforma la fracción primera de este artículo con el objeto de reforzar la rendición de cuentas. Se le otorgan facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las garantías que otorga el gobierno federal con cargo al crédito de la nación. También podrá esta auditoría fiscalizar directamente a los estados, a los municipios, al DF y a los órganos políticos administrativos para auditar el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes, incluso para el caso de que las entidades federativas y municipios que cuenten con la garantía de la federación también podrán fiscalizar el destino y ejercicio de estos recursos. Por lo que toca el 108, don Juan, se adiciona un 4º párrafo que mandata a los gobiernos locales
a que contemplen en sus constituciones la responsabilidad en que incurren los servidores públicos de los estados y de los municipios por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública. Y esto es fundamental e indispensable para que la propuesta sea integral al prever reglas que fomenten un uso responsable y adecuado del financiamiento y al mismo tiempo que fortalezcan definitivamente la rendición de cuentas, tanto de los entes públicos como de los servidores públicos. Que es una reforma también al artículo 116. Aquí se reforma el párrafo sexto de la fracción segunda para fortalecer la rendición de cuentas en el uso del endeudamiento público al concederle atribuciones a las entidades de fiscalización de los estados, precisamente para eso, para que fiscalicen las acciones de los estados y los municipios en materia de fondos, recursos federales, locales y de deuda pública. Nos vamos al 117, este es muy importante también. Hay una reforma en la fracción séptima en la que se establece que los estados y los municipios ya no podrán contraer obligaciones o empréstitos a menos que destinen esos empréstitos a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o estructura, si en caso de que haya lugar a esto, debe realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Además, los titulares de los poderes ejecutivos tendrán que informar de su ejercicio al rendir la cuenta pública y en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. También en este 117 se establece que las legislaturas, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo, por supuesto, análisis del destino de estos empréstitos, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago. Además, los estados y los municipios, en términos de este artículo, podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, pero sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expedirá el Congreso de la Unión. Y también en este 117 se establece que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses. Esta es la parte sustantiva, don Juan, que le acabo de describir a grandes rasgos de esta reforma constitucional que hicimos el pasado jueves 5 de febrero en la Cámara de Diputados. Pues sí, diputada, se escucha muy bien de entrada. Sin embargo, dicen que para un buen candado, un mejor cerrajero, y en este sentido, bueno, podemos ver también cómo la mayoría de las legislaciones pues son fácilmente brincadas o violadas por quienes están obligados a cumplirlas, máxime si se tiene un Congreso cuya mayoría pertenece al mismo partido que el titular del Ejecutivo, o bien cuando se tiene un órgano de vigilancia como es la Auditoría Superior de los Estados, que como lo publica hoy en el Siglo de Torreón en sus 8 columnas, pues la mayoría de ellos tienen vínculos también con el titular del Ejecutivo estatal. Tiene usted absolutamente razón, don Juan, porque no nada más es la pura reforma de la que estamos comentando. O sea, no nada más la fuerza de esto está en estas adiciones que les hemos hecho a estos 5 artículos constitucionales. Está en mucho lo que usted está señalando. O sea, hay situaciones que también deben de corregirse, porque evidentemente, como usted lo dice, en un Congreso, como es el caso de Coahuila, que es 100% priista, pues esta reforma y la carabina de Ambrosio pues van a servir exactamente para lo mismo nomás. Y también es cierto que cuando el titular de estos órganos de revisión, como son las auditorías de los congresos, pues están en manos de gente precisamente que tiene vínculos con quien los propone, que es el gobierno del Estado, pues es muy difícil que se cumpla. Pero la realidad es esta, don Juan. No podemos quedarnos de brazos cruzados y también es una oportunidad para los electores de que entiendan que es fundamental generar equilibrios institucionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Es necesario equilibrar precisamente el ejercicio del poder público. Coahuila es un caso de excepción que ha sido muy grave precisamente para nuestra entidad. ¿Por qué? Porque los electores no han entendido la magnitud que tiene equilibrar precisamente fuerzas en el ejercicio del poder público. Aquí todos se lo entregan en charola de plata al Partido Revolucionario Institucional y mire usted los resultados. Entonces hay muchas cosas que tenemos que cambiar, don Juan. No basta únicamente con esta reforma.
Hace falta cambio también desde la ciudadanía, cambio desde los electores, cambios desde la población. O sea, entender que este país no le pertenece a ningún partido político, que este país le pertenece a los mexicanos. Y en consecuencia los mexicanos tienen que actuar como dueños de la casa, porque son los dueños de la casa los mexicanos, ningún gobernante ni ningún partido político. Ese es el gran reto que tenemos por delante, don Juan. Diputada, buenos días. Le saluda Diana Torres. Diana, ¿cómo le va? Gusto en saludarle. Muy buen Gracias. Día. Igualmente, diputada, me llama la atención y en este último, la verdad es que durante el programa le hemos dado seguimiento al tema de la autonomía que pudieran tener los órganos fiscalizadores, y escuchar esto me hace ver que se fortalecen las capacidades de los órganos fiscalizadores, pero parece que no llegamos al origen, que es finalmente la selección de quienes integran los órganos fiscalizadores. Me llama también la atención, no sé si incluye, si toca algo estas reformas, lo que tiene que ver con las contralorías en los municipios, que luego también es donde se toman decisiones de mayor impacto a la ciudadanía. ¿Qué hay en esta reforma, si es que hay algo respecto a la Contraloría y respecto a los factores de elección de los auditores? Bien. O sea, en términos generales, obviamente, las entidades federativas van a tener la obligación de generar una serie de facultades, precisamente, no nada más para la auditoría, por ejemplo, superior, ¿verdad? Para la auditoría de los congresos locales, sino también para esas contralorías de las que usted está mencionando. O sea, está contemplada en la reforma. Ahora, hay un comentario de Estela Segura, más bien una pregunta que tiene para usted. Dice, ¿qué pasó con la iniciativa que presentó donde pedía que los que roban o toman dinero de las arcas devuelvan al pueblo lo que tomaron? A ver, esa iniciativa yo no la presenté en lo particular. Lo que sí estoy por presentar ya, de hecho ya está en comisiones, es una iniciativa vinculada también con este tema tan deleznable de la corrupción, en la que estoy proponiendo que cuando un servidor público disponga precisamente o cometa delitos vinculados con el ejercicio de sus facultades, que no únicamente tenga una sanción de carácter administrativo o de carácter penal en su caso, sino que además tenga que darle un servicio comunitario a la sociedad. Eso es lo que he propuesto yo. Y está en comisiones todavía. Está confundida, pero eso no lo he propuesto yo. Uh-huh. Bien, y por otra parte, diputada, estaba pendiente también este tema de la reticencia de los legisladores a transparentar sus declaraciones, en la que 4 de los 628 legisladores, hablamos de diputados federales, los 500 diputados y los 128 senadores, únicamente 4 presentaron su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Y con mucho gusto hablamos sobre el tema. Mire usted, o sea, por disposición legal estamos obligados a rendir esa declaración, no a publicitarla, ¿sí? Entonces, quienes la han publicitado, que son 4, entre otros un compañero mío del PAN, el diputado Rodríguez Doval, lo ha hecho, porque está en su voluntad de hacerlo, no porque la ley lo obligue. Sin embargo, debiera de ser obligatorio. Uno, digamos, de los elementos que anteponen para no hacer estas declaraciones públicas de los bienes es la inseguridad que priva en el país, que hasta cierto punto tienen razón. No obstante, perdón por la carraspera, cuando llega un cargo público, pues tiene que estar en la vidriera. Todo el mundo tiene que saber los bienes que tiene uno, y los bienes con los que entra uno y los bienes con los que sale uno. Yo en lo particular, don Juan, no voy a tener empacho en hacer pública mi declaración. Se ha hecho todas mis declaraciones, no las he publicitado, yo no tengo nada que esconder, soy una mujer de clase media, lo he sido toda mi vida, no he entendido esta oportunidad que me ha dado el partido, que me ha dado sobre todo los coahuilenses para ocupar cargos públicos como un modo de hacerme rica, porque yo no fui educada en esa forma ni formada en esa tesitura. Entonces, pues yo no tengo nada que esconder, o sea, no soy una mujer rica, nunca lo he sido, lo repito y lo subrayo, y no voy a tener empacho también. Ya nos invitó Fernando Rodríguez Doval a que llenemos el formato y que se publicite en lo particular. Yo no tengo ningún empacho, don Juan. Diputada, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela, qué gusto oírla, un abrazote enorme. Igualmente, diputada. Pero entonces, ¿usted estaría dispuesta a hacer las 3 declaraciones, la declaración patrimonial, la fiscal y la de conflicto de interés? Absolutamente, yo no tengo ningún problema en eso, absolutamente. ¿Y hay algún plazo establecido para ello? No hay ningún plazo.
Digo, porque legalmente no estamos obligados a publicitarlo, sí, ese es el punto. Sí. A hacerla estamos obligados todos, pero a publicitarlo no. Bien. Ahora, Entonces, no hay ningún plazo, pero lo voy a hacer y con mucho gusto. bueno. Muy bien. Diputada Esther Quintana Salinas, agradecemos su atención para esta emisión de Contextos. Al contrario, don Juan, un abrazo entrañable, felicidades por su programa. Yo sé que llegan a mucha gente, yo sé que logran un trabajo espléndido porque concientizan a quienes los están escuchando para que juntos hagamos de verdad un país mejor, un Coahuila mejor, un Torreón mejor. Les mando un abrazo entrañable y les reitero mis felicitaciones. Muy buen día a todos. Igualmente.